Tengo miedo de que la gente piense que yo soy... No vaya a querer acomodar, tipo, uy, tengo que decir mi respuesta ahí. Tengo miedo de que la gente piense que soy demasiado perfecta. ¿Por qué? Quiero que sean honestas, porque ahí muchas cosas van a entender, o en esa raíz van a entender muchas cosas de lo que es el temor a Dios, el temor al hombre. ¿Está bien? Bueno, a ver, ¿quién es la valiente que me quiere decir tal vez ese temor que tiene? Legalista. Muy bien, perfecto. A ver, ¿otra más? Aburrida. Ok. Amargada. Ok. El fracaso. O sea, tenés miedo que la gente piense que sos fracasada. Ahí está bien, miren la diferencia. Porque no es algo que vos tenés miedo, sino de qué tenés miedo que la gente piense de vos. Porque siempre pues está ahí, ¿verdad? Algo que tal vez nos dio ese fundamento en nuestro corazón. Eran las frases de tu papá y de tu mamá. No hagas tal cosa que va a decir fulana de mí. No te pongas de esta forma porque la gente se va a reír de vos. No te comportes de cierta manera porque qué cuidado, va a venir fulano y te va a decir tal cosa. ¿Qué más? Cuando éramos chicos, esas son frases súper comunes que nuestros padres normalmente utilizaban, o hasta hoy en día padres utilizan, porque eso es natural en el ser humano. El pecado entró a deformar el diseño del ser humano y en vez de temer a Dios, ¿a quién teme ahora? Al hombre, al ser humano. Para que podamos comprender esa raíz, en Génesis 1 y 2, el Señor muestra cómo Él creó todas las cosas. Muestra cómo Él diseñó el ser humano para que puedan relacionarse de una manera saludable. ¿Y quién era la persona más importante en la relación? Dios era la persona más importante en esa relación, ¿verdad? Cuando el pecado entró al mundo, cuando ellos pecaron, ¿qué lo primero que ellos hicieron? Esconderse. Tuvieron vergüenza. ¿Ok? Bueno, ese sentido de vergüenza, al principio, yo creo que ellos tenían, porque el sentido de vergüenza es algo bueno, que te permite no ser tan ridícula, ¿verdad? Y hoy también se fue al extremo el mundo, porque te dice que vos no tenés que tener vergüenza de nada, al punto de salir desnuda a la calle, desnuda, totalmente desnuda, ¿sí? Si vos no tenés ese sentido de vergüenza, vas a hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, tener un sentido de vergüenza tiene una connotación positiva en el ser humano. El problema es que el pecado convierte todo en algo malo, ensucia, contamina, pervierte todas las cosas buenas. Entonces va al extremo de por cosas buenas también tener vergüenza. ¿Sí? Ahora, obviamente Adán y Eva hicieron algo malo y su vergüenza era un sentido de alerta para ellos. Fíjense que a pesar del pecado ya en ese momento, esa vergüenza les servía a ellos para detectar en el corazón de ellos que algo estaba mal. Ahora, lo que nosotros cada vez que sentimos vergüenza, en ese caso, en este sentido, ¿verdad? Tenemos que identificar, ¿es una vergüenza buena o es una vergüenza mala? ¿Esa vergüenza me protege de algo peor o esa vergüenza está haciendo que yo no crezca espiritualmente como debe ser? ¿Estamos entendiendo? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? Cuando el pecado vino a deformar, entonces nosotros, como dice, primero dice, nosotros hemos sido creados para estar con Dios. Y Satanás viene y le dice a Eva, ¿qué le propone? No era tanto así como dice Dios. En realidad, si vos comes este árbol, esta fruta, ¿qué vas a hacer vos? Le dijo Satanás. Dios. Vos ahora vas a ser tu propio Dios. Y bueno, se dan cuenta que le mintió. Porque apenas ellos pecaron delante del Señor, ellos ya tuvieron que esconderse de Dios. Porque empezaron a tener miedo.
pero miedo del qué dirán, ¿verdad? Entonces esa frase que yo les hice a ustedes, de a qué tengo miedo que la gente piense de mí, entonces, además de que vos ya conoces hoy la raíz, el pecado es la raíz de todas las cosas, sí, de ahí viene. También, naturalmente, nuestros padres nos enseñaron a tenerle miedo al qué dirán, ¿sí? Como digo, a ver si alguno tal vez se acuerda de algo que tal vez sin querer, queriendo, sus padres le enseñaron. Que eso es algo natural. Acá con esto, al decirle que sus padres le enseñaron, no estoy tratando de ponerles en enemistad con sus padres, no. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad de enseñar mal las cosas que no sabemos, ¿sí? Porque naturalmente nosotros damos lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como el pecado vino a deformar, en ese sentido, el diseño del Señor, obviamente hacemos también cosas que continúa la práctica pecaminosa del temor al ser humano. ¿Alguien se acuerda tal vez? Y fíjate el deseo de tu mamá de algo bueno. Lo bueno era que ella quería que dejen de pelearse, ¿verdad que sí? Está bueno, yo que soy madre y que a veces no soporto cuando mis hijos se pelean, verdaderamente es bueno que dejen de pelearse, ¿verdad que sí? Es bueno porque ya no escuchar la pelea, ¿verdad? 1, 2, bueno, tal vez eso puede ser un sentido egoísta, pero es bueno que no haya pelea, ¿cierto? 2, es bueno que ellos aprendan a convivir. Entonces su mamá, con el deseo de enseñarles algo, ella le daba una base equivocada. Ella ponía el fundamento de dejar de pelear entre hermanos en el qué dirán y no en la ley de Dios. ¿Ok? Y yo me acuerdo justamente cuando comprendí bien el concepto, porque la Biblia dice que la verdad, Jesús dijo, la verdad nos hace libres, ¿sí? Bueno, una de las cosas que experimenté, o cómo yo experimenté esa libertad, es cuando yo comprendí el concepto de tener temor a Dios y no temor al hombre. Y recuerdo muy bien que yo sé que obviamente esto solamente puede ser de Dios. Sentido que Él pudo haber hecho eso, no es que yo, ay, que súper ungida, ídola, no, sino que verdaderamente el Señor puso en mi corazón, cuando mi hijo, el mayor, todavía no tenía yo el segundo hijo, me acuerdo muy bien que el Señor puso en mi corazón que yo tengo que darle las bases correctas a mis hijos sobre el porqué de cada cosa. Y recuerdo muy bien que yo entendí que yo no podía decirle a mis hijos, tenés que hacer esto porque fulano va a decir tal cosa. O famoso, lo que les dije, no, cuidado, no hagas porque, ¿y qué va a decir tu amiguito fulano? No. Yo tenía que enseñarle a ellos, de que las cosas se hacen porque eso le agrada a Dios. Porque eso es lo correcto para Dios. Entonces, como obviamente mis hijos en ese momento no tenían toda la capacidad de comprender, y yo no le podía hacer, digamos, una clase de teología hablándole en hebreo, del griego y todo lo que podemos enseñarle acerca de la Biblia, yo entendía que tenía que ser práctica en que esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. ¿Dónde nosotros corroboramos? En la Biblia. ¿La Biblia qué es? La palabra de Dios. Cosas sencillas que ellos vayan comprendiendo. Y así fue que a medida que ellos fueron creciendo, ellos fueron adoptando la medida correcta de las cosas. Entonces, cuando yo les enseñaba las cosas y a medida que ellos iban creciendo, les decía, ¿por qué hacemos las cosas? Les decía, porque eso, ellos me repetían, porque eso le agrada a Dios. Porque es correcto para Dios. ¿Sí? Porque el mundo pues te dice que no hay una medida correcta de moralidad. Todo es relativo. Y eso es mentira. La Biblia dice que desde el principio Dios puso la conciencia del bien y del mal. Y en ese momento, cuando Adán y Eva pecaron, no tenían las leyes escritas de Moisés, ¿verdad? No, ellos enseguida entendieron que algo no andaba bien y por eso se escondieron. ¿Ven?
con esas pequeñas cosas o esos pequeños ejemplos podemos darnos cuenta de que todos nacemos con la conciencia del bien y del mal. Hacer la prueba con un bebé, con un niño que apenas está caminando. Acá las que tienen hijos pequeñitos, tal vez pega y algo en su corazón. Mírale nomás en su actitud. Acá ella ya tiene, ¿cuántos años tiene tu bebé? Un año. Bueno, me imagino que ya le habrás cachado con las manos en la masa, ¿cierto? Sí, me pega por la cara y ya me mira. Y espera, ¿verdad? ¿Ves? Y espera tu reacción. Así somos todos. Esa fue la experiencia que cada uno de ustedes tuvo cuando era chiquitita, solo que no se acuerda. Y así ustedes obviamente pueden observar. Con esas cosas yo quiero que ustedes corroboren de que la Biblia es verdadera. ¿Ok? Bueno, teniendo en cuenta eso, chicuelas, vamos a un poco analizar lo que la Biblia dice con respecto al temor al ser humano. ¿A quién teme? ¿A las personas o a Dios? Ahora vamos a corroborar. Bueno, significado en el hebreo del Antiguo Testamento. Habla su Biblia en Proverbios 29-25. Siempre ir a los significados de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder para transformación, para renovación de la mente. Y dice así, Proverbios 29-25, el temor al hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Vamos a quedar un poco en esa palabra que dice, pondrá lazo. Bueno, acá vemos, chicuelas, que el temor, una vez más les estoy proveyendo palabras para la contraseña, como siempre les digo. Temor es yarat, que significa temblar, temer. Y hombre es Adam, que es justamente ser humano, persona, como le digo. Entonces, según 29-25, Proverbios 29-25, temor al hombre es temblor interior ante la opinión ajena que nos atrapa en una vida de aprobación, ansiedad y desobediencia. Fíjense, dice temblor interior aquí, porque tal vez vos no vas a decir, pero aquí empieza, ¿cierto? Ante la opinión que van a pensar, ¿sí? ¿Qué van a pensar los demás? El lazo dice, ¿verdad? Nos atrapa. Por eso dice que el temor al hombre pondrá el lazo. Nos atrapa en una vida de aprobación, ansiedad y por ende desobediencia, porque vos no tenés que obedecer al ser humano. Vos tenés que obedecer a Dios, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a analizar los síntomas del temor al ser humano. Síntomas del temor al hombre. 1. Vamos a abrir Juan 12, 42 al 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. O sea, el pueblo, ¿sí?, estaba ahí y vieron las señales de Jesús, comprobaron que muchas de las cosas, y en especial aquellos que conocían bien la Torá, ¿sí?, estaban corroborando con las señales de que Jesús era el Mesías. Pero ellos, ¿a quiénes le tenían miedo? A los líderes religiosos, los fariseos. En ese momento los manda más. Dice entonces que no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Dice 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ya podemos ver un síntoma. Entonces, ejemplo, sabes lo correcto, pero callás con miedo a ser rechazada o juzgada. Porque hay 9 ejemplos, chicuelas. Sí o sí, quiero que ustedes en cada punto sean honestas. No se preocupen, no van a pasar acá, no les voy a hacer una lista quién tiene más para que apedrearles. No. Eso va a ser ustedes con el Señor, ¿ok? Y obviamente sería muy importante, porque algo que nos ayuda muchísimo, en breve vamos a hablar de eso, es compartir con esa persona, una hermana, una amiga tuya, porque eso es lo que quiero lograr justamente en este mes de la amistad, que ustedes también puedan llevar esas cargas y esas luchas personales que están teniendo para que esa amiga te ayude a identificar. Bueno, perfecto. Entonces, atención, porque como les digo, quiero que sean honestas con el Señor. Amén. Que no vas a ir a hacerte tipo, ay, famoso mostrarte acá, yo soy la más buena y no soy chismosa como usted, ¿verdad? Sino que sencillamente vas a decir, pero a vos te consta. Ese es un ejercicio que yo le digo a mis hijos.
Cuando ellos vienen a contarme algo del colegio, como yo no estuve ahí, siempre les pregunto, ¿y vos viste? No, no vi. ¿Y por qué estás asegurando? Le voy preguntando, ¿no? ¿Y por qué aseguras? Y me dijo fulano. O sea que, porque te dijo fulano, esa es tu fuente fidedigna. Y fulano vio, y así le voy preguntando, ¿verdad? Bueno, tal vez a los niños es más fácil preguntarle, pero a los adultos podemos hacerlo de esa forma. Vos viste, vos escuchaste, a vos te consta. ¿Y cómo vamos a ayudarle? ¿Verdad? Esas son formas de poder justamente no ser parte de este mismo. Pero esas son oportunidades justamente que, además de poder confrontar a alguien que tiene intenciones abiertamente malas, también crear la apertura de que, bueno, acá yo estoy, vos podés preguntarme a mí si querés saber algo al respecto. Podés preguntarle a mí si somos amigos, ¿verdad? Entonces eso es importante también. Siguiente, vamos a leer un poco Primera de Samuel 15, 24. Primera de Samuel 15, 24. Saúl desobedece y es desechado. Ustedes saben que acá dice, después Samuel le dijo a Dios, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek al oponerle a su camino. Bueno, esta parte más que nada ustedes ya saben, no sé si ya habrán leído, ¿verdad? Esta es la parte en donde él tenía que ir a hacer una tarea específica del Señor. Y él no quiso hacer completamente. ¿Por qué? Vamos a leer el 24, dice así. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Bueno, y acá entonces obviamente te dio, justamente él dice, él mismo reconoce que él tuvo miedo de que al no hacer lo que el pueblo quería, entonces él iba a ser rechazado como rey. Pero qué ironía, porque justamente ahí Dios le dice, no me obedeciste a mí y por mí vas a ser rechazado. Por el pueblo querido, pero por mí rechazado. Entonces, 2, obediencia parcial o desobediencia a Dios para agradar a otros. Ejemplo, haces concesiones espirituales para que otros no se enojen o se alejen. Concesiones, ¿ustedes saben lo que es? Chiquitito y te vas. Bueno, nosotros no nos damos cuenta y eso es lo que es importante definir. Porque yo lo que quiero es que ustedes, analicen las raíces. ¿Por qué ustedes se comportan con sus amigos como se comportan? ¿Por qué ustedes se comportan con sus jefes, no sé, con sus padres, con personas que de repente tienen un lugar muy importante en sus afectos? Estamos comprendiendo por qué. Porque justamente el temor al hombre, ¿qué hace? Lazo. Y un lazo emocional es lo que nosotros tenemos con los seres humanos. Y el lazo emocional debe ser saludable, correcto, en los términos divinos, no en los términos humanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es muy común? Teniendo en cuenta el ejemplo que dio Sari. Es muy común que nosotras tengamos que ceder en ese tipo de acontecimientos porque nosotros no queremos tal vez que nos tilden de religiosas y somos cristianas, pues yo sé que tal vez no vamos a querer que la gente le rechace a Dios por culpa de nuestra religiosidad. Y eso es algo bueno, ¿cierto? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Por eso no nos vamos a poner una pollera larga, a pesar de que a mí me encanta la pollera larga evangélica, como dice, hay un señor que es muy simpático mexicano que vende la pollera evangélica. Que vos, para ser evangélica o religiosa, tienes que ponerte sí o sí la pollera larga con tu cabello hasta acá y no depilarte esas cuestiones. No, eso no necesariamente significa ser una religiosa. Y está bien que vos no quieras darle, digamos, o poner, como dice la Biblia, obstáculo al evangelio. Pero yo te pregunto, que vos no, le digas que no a esos lugares, ¿eso puede poner obstáculo al evangelio? Quiero que analicemos. Porque estas cosas son muy comunes, todos hemos pasado por esas cuestiones. Yo hoy tengo 42 años, chicas. Yo ya no estoy más tal vez en la edad de muchas de ustedes, donde están todavía conociendo gente, saliendo, aprovechando su soltería, gloria al Señor por la soltería. ¿Sí? Pero honestamente yo sí estuve ahí. Y yo también tuve
tuve mis luchas de soltera, ¿verdad? También tuve mis luchas en donde éramos re poco y Señor, ¿de dónde va a venir la provisión para mis maridos, padres? Entre eso acá no hay ninguno, ¿verdad? Por lo menos que a mí me gustaba, ¿verdad? Entonces, tenemos esas luchas, chicas, y yo les entiendo. Al venir yo a poner estos ejemplos, yo no me quiero poner como que más o menos, ay, es una pavada, y ustedes no. No, al contrario, justamente porque les entiendo, porque he pasado, me he sentido tentada, así como ustedes se sintieron o tal vez se sienten tentadas. Yo también quiero en ese sentido poder abrirles un poquito o traerle luz a su corazón para que ustedes puedan comprender y tal vez pecar menos de lo que yo pude haber pecado en mi tiempo de juventud, ¿ok? Entonces, chicas, les pregunto yo, nosotros vamos a poner obstáculo al evangelio con ese grupo de amigas en donde nos quieren llevar a lugares que tal vez abiertamente, no es que vos te vas a ir a predicar el evangelio. O sea, nosotros le queremos a la gente, no es que somos robots y un día no nos hablamos más y nunca más. No, al contrario, nosotros le amamos a nuestros amigos y está bien eso. El asunto es, ¿qué cosas vos vas a estar dispuesto a hacer por tu amigo para que él te ame? Porque justamente el significado del temor al hombre es la desobediencia a Dios. Entonces, si vos vas a obedecer los deseos de esa persona, por el simple hecho de que vos no querés dejar de tener amigos y automáticamente por ende vos estás desobedeciendo a Dios, ¿qué vale más ahí? Amar a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Vamos a seguir diciendo, a ver, dice así. El 3, necesidad constante de aprobación. Vamos a leer Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, la necesidad constante de aprobación es cuando te sentís insegura si no te elogian o reconocen. Y el segundo, vivís para likes, comentarios o halagos. La era de las redes sociales creo que trajo a exponer de una manera impresionante el corazón del ser humano. ¿Verdad que sí? Queremos ese sentido de aprobación, que también, entre paréntesis, Dios puso ese sentido de aprobación en nuestro diseño divino. Pero ¿de dónde tiene que venir esa aprobación? De Dios. ¿Y el pecado que vino a hacer? A cambiar. ¿Y dónde pone? En vez de Dios, pone en el ser humano. Porque justamente, ¿ven dónde está la raíz? Cuando Satanás le dice a Eva, vas a ser ahora tu propio Dios. Y ahí vemos las consecuencias. Ahora todo es para el ser humano. El ser humano como centro y medida de todas las cosas. Entonces, por ende, es que a nosotros demasiado nos importa cuando nos elogian o reconocen. Y también nos duele demasiado porque le hemos dado tanto valor a eso si no nos elogian o reconocen. Y eso es algo, el sentido de aprobación, es algo que vemos desde pequeñito en los niños, ¿sí? Y eso es algo muy saludable. Nosotros a los niños tenemos que decirle cuán amados son por nosotros, cuán importantes son para nosotros. Ahora, una cosa que justamente enseña la psicología secular es el asunto. Decirle al niño que es lo más importante, que es lo más hermoso, que es lo más... ¿Y a quién le está poniendo sin querer queriendo en su afán de querer suplir ese deseo de aprobación? Al mismo, al ser humano. ¿Y eso en qué se va a convertir cuando sea adulto? Tirano, en un tirano, sí, tirano narcisista, en un tirano. El tirano, ¿qué hace? No le importa. Solamente en él, no le importan los demás, egoísta, egocéntrico, solo vive para sí mismo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, en la segunda carta? Que en los últimos tiempos, eso vamos a hablar después en la siguiente, amadores de sí. Entonces, cuando vos, para alimentar ese deseo bueno que Dios puso de aprobación, vos le decís que Él es lo más, o yo soy lo más importante de tu vida, y vos sos el tesoro más importante y no hay nadie más como tú, solo tú eres digno de todo.
lo saludable que es. Que vos le hables de lo importante que Él es para quién. Por eso me encanta justamente cuando ellos eran chiquititos, compré un material, después voy a mostrarles, muy recomendado inclusive para ustedes, para mis hijos cuando eran pequeños, el catecismo de fe para niños. El catecismo sencillamente es una confesión, en el sentido de aquellas cosas, o a ver cómo les voy a explicar mejor, leyes, es como enseñanzas, ¿sí?, que están bien ordenadas según tema. Por ejemplo, Dios y la creación, la Biblia y el hombre, el pecado, en fin. Entonces, de esa forma, en ese libro habla el primero más importante. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Para qué nos creó? Para glorificar su nombre. Entonces, esas respuestas nos dan la capacidad de poder enseñar bien el sentido de aprobación del niño. Él es importante porque Él ha sido creado por Dios y para Dios, no para Él mismo. No para suplir las necesidades emocionales de mamá y papá. No, Él ha sido creado con un propósito eterno para glorificar a Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios? Amar a Dios con todo el corazón, porque Él es nuestro creador, Él es la verdad, Él es el camino. Y esos conceptos que acá todas ya manejamos nos dan el fundamento del por qué nosotros tenemos que amar y obedecer a Dios y no al ser humano. ¿Sí? Eso es muy importante, y Pablo justamente dice que si Él, vamos a leer otra vez el 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y él acá está hablando de que su propósito es ser siervo de Cristo, no ser siervo del ser humano. ¿Estamos comprendiendo, chicuela? Entonces, si muchas veces tu inseguridad está en que la gente no te aprueba como vos crees que te tiene que aprobar, entonces tu sentido del temor, de reverencia, está hacia el ser humano y no hacia Dios. A vos te tiene que importar qué Dios piensa de vos. Tu estándar tiene que ser el de Dios para tu vida. Y es una lucha esa. ¿Saben por qué? Porque naturalmente nosotros buscamos la aprobación del ser humano. Por eso que es una guerra espiritual. Esa guerra espiritual, ¿dónde está? En la mente. Es una guerra de ideas. No, tenés que amar a Dios. No, tenés que amarlo. No, pero ¿qué van a decir? No, pero yo no puedo ser así porque qué pelada. Ah, no. ¿Ves? Y saben, yo creo que donde se nota demasiada todas esas esa vulnerabilidad o esas debilidades en el adolescente. Díganme si cuando somos adolescentes no experimentamos todos los, digamos, la capacidad de pecado que tenemos en nuestro ser en cuanto a lo deformado. ¿Por qué? Porque el adolescente, por ejemplo, no quiere pasar pelada, que pelada, ay no, pelada. Entonces yo creo que cuando somos adolescentes ahí se nota todo ese sentido de vergüenza del qué dirán de nosotros. Por eso que es importante que desde que son niños nosotros tenemos que poner bien los valores de nuestros niños, porque si no ellos no van a poder disfrutar. Sabemos que es parte natural en la pubertad, por eso se llama pubertad, porque están obviamente habiendo cambios físicos, que eso obviamente también naturalmente les trae vergüenza. Está bien, en ese sentido no hay problema, no hay, digamos, nada oculto en eso. El asunto es que si nosotros al final no le damos los conceptos correctos de la verdad de Dios y de cómo ellos tienen que ser, por supuesto que van a sufrir mucho más y van a ser mucho más retraídos de lo que naturalmente por su etapa puedan ser, ¿sí? Entonces es importante que nosotros identifiquemos si al final nosotros también estamos dejando de crecer
por el qué dirán, por qué no me ponen, por qué no me aprueban, porque tal vez yo estoy tratando de generar recursos con las redes sociales y no me dan toda la retribución que yo necesito, o eso me deprime, o tal vez mi papá no me dice constantemente que estoy linda, o tal vez, no sé, si vos ya estás casada, tu marido, vos esperás que toda la hora te diga que estás linda, no sé cuál es hoy en día la etapa en la que vos estás, pero es importante que, a pesar de que la gente no apruebe las cosas que vos estás haciendo actualmente, no sea un motivo de depresión y ansiedad en tu corazón. Vos tenés que estar segura del estándar de Dios para tu vida. Y si viene, gloria a Dios. Y si no viene, en el sentido de los halagos de los demás, gloria a Dios también. Vos no podés vivir pendiente de eso. Vos tenés que vivir pendiente de lo que a Dios le va a gustar de vos. Y con respecto a las redes sociales, que es muy natural que hoy nos sintamos tentados a compartir nuestra vida, ¿sí? Luego les voy a aclararlo, yo no estoy en contra de las personas que comparten su vida a través de redes sociales. No está mal eso, ¿sí? Pero yo sí voy a irme un poquito más profundo con ustedes, mujeres cristianas. Ustedes siempre tienen que analizar la motivación de su corazón al compartir lo que comparten. ¿Cuál es el propósito de mostrar lo que vas a mostrar? Y les voy a decir, ya tal vez, no sé si ojalá que se entienda bien lo que voy a decir, pero les voy a decir algo que a mí me parece demasiado evidente en el ser humano cuando quiere aparentar algo que no es. Ejemplo. Conocer que esa persona tal vez no tenga la capacidad económica para irse o comprar o estar en algún X lugar. Pero justamente aprovecha, levanta, etiqueta, pone que está. Con todo el cariño que les tengo, chicas. Acá no he visto nunca eso. Pero les voy a decir por si se sienten tentadas en eso. Yo creo, chicas, que eso es demasiado evidente, tu sentido de querer pertenecer a un grupo X, a un, no sé, clan, élite, estrato social, ¿sí? Porque todos los seres humanos nacimos con esa necesidad. Todos queremos pertenecer a algo. Todos queremos sentirnos parte de algo, de alguien, de un grupo. Cuando vos venís a la iglesia y vos tal vez venís recién, yo creo que hace rato también la hermana tal vez creo que compartió, no me acuerdo, voy a decir, de que vos venís tal vez y vos vas creciendo en la fe, ¿verdad? Y de repente ves que otra ya está creciendo más. Y que pelada, vos no estás creciendo tanto como ella. Pero vos querés formar parte de ese grupo. Vos demasiado querés pertenecer. Y está bien, en el sentido de que no está mal que vos quieras pertenecer a un grupo de amigos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces, justamente hoy me estaba tentando un amigo, ¿verdad? Me está diciendo, ay, vos porque si yo no estudio teología, entonces vos no me vas a aceptar en tu grupo, me dice este amigo, ¿verdad? Entonces, de repente nosotros vamos evaluando lo que le gusta tal vez a un cierto grupo o lo que me gustaría a mí tener para poder sentirme parte de ese grupo, ¿sí? Y las redes sociales creo que demasiado demuestran eso. Yo ya tengo mi sentido de pertenencia, que es Cristo. Entonces yo no necesito, yo no puedo dejarme, y esto es tal vez les pueda parecer tan básico, digamos, pero ahí es donde se nota nuestro deseo de pertenecer muchas veces a la moda, al mundo, al sistema secular. No puede ser que yo no pueda ser feliz si no me sobra para ir a etiquetar mi café en plástico, gente. No puede ser. Inclusive tal vez, no sé, acá con esta hermana que tiene un iPhone, ¿verdad? Con las cosas de marca, porque si yo no tengo X cosas, si yo no me voy a comprar ciertas cosas, entonces, mi hermana querida, no puede ser que eso mueva tu corazón, porque a vos te tiene que importar que te agrade Dios
Y yo cada vez que quiero sentirme tentada por tal vez tener algo material, recuerdo actualmente hermanos cristianos, nacidos de nuevo, siervos de Dios, que están en otro lado del mundo, luchando por el evangelio, que a ellos ni se les pasa por la cabeza tener eso. Ellos no están pensando, voy a aprovechar los descuentos, ¿verdad? No tienen tiempo, gente. No se les pasa por la cabeza. Y no puede ser que eso nos deprima, chicas. Esto es serio, chicas. Yo quiero que verdaderamente nosotros seamos libres, porque la Biblia nos hace libres. Siguiente. Inseguridad social o ansiedad relacional. Vivís con miedo a que hablen mal de vos, a ser excluida o a no encajar, que es lo que justamente estuve diciendo. Vamos a leer un poco a Proverbios 29-25, es el mismo que al principio, de que el lazo del ser humano, o sea, el temor al hombre es un lazo, ¿sí? Para nosotros. Entonces, lo que estuve diciendo, ¿verdad? Vivís con miedo de que hablen mal de vos porque qué pelada no tenés cierto champión, cierta, o tal vez, por ejemplo, ay, eso ya no se usa más, el skinny jeans, ¿verdad? ¿Verdad? Gente, usa lo que se te da la gana. Y lo más importante, usar lo que te da el cuero, usar lo que te da el dinero, mamita linda, ¿sí? No vaya que vos creer que vos actualizadamente tenés que estar, porque si no, que pelada no encajás. Esta es mi frase. Tengo una amiga que ella siempre se ríe de mí cuando yo digo esto. Yo le digo, yo soy pobre pero tengo dignidad. ¿Qué significa eso? Jamás en la vida voy a perder mi dignidad para encajar a un grupo que no tiene valor para Dios. Porque para Dios no tiene el valor tener un apellido, tener una alcurnia, tener un título, tener cierto... Para Dios no tiene valor. Entonces yo tengo que conocer bien cuáles son los valores de Dios. Lo que el mundo valora es muy fácil ver. A mí me parece que perdemos la dignidad del ser humano, la imagen de Dios en el ser humano, cuando nosotros queremos demasiado pertenecer a algo o a alguien con esas cosas. Eso nos roba la dignidad de la creación de Dios. Y otra cosa que es natural, ¿verdad? Esto ya no sé si entra como tal, ¿verdad? Pero estaba justamente mirando el video de los juveniles y me río yo porque todos los adolescentes con el mismo peinado. Entonces muchas veces nosotros, que entre paréntesis, el adolescente creo que es un punto y aparte, ellos dejen de que estén ahí en su etapa de crecimiento, ¿verdad? Pero cuando somos adultas, chicas, nosotros ya no. Porque el cerebro pues madura todo hasta los 20, 21 años, dice la ciencia. Entonces es entendible que un adolescente se sienta tentado a encontrarse con el cabello más feo de ese jugador de fútbol. Yo eso lucho con mi hijo porque ahora mismo, no sé si ustedes le conocen a Lamine Yamal, ¿sí? Que si él ahora juega re bien siendo Lamine Yamal. Ahora es lo máximo. Y él tiene 17 años, tiene ese chiquillo. Y obvio que está en la etapa de saber quién va a ser, ¿verdad? Entonces se pone esos peinados más valle, que no sé qué. Y toditos se peinan igual. Entonces, exactamente. Entonces yo justamente eso trato siempre con mis hijos. Les digo, está bien que ustedes admiren, pero admiren las cualidades que él tiene en la parte deportiva. Él no tiene los estándares todavía, uno de Dios porque no es cristiano. Otro es un chico de 17 años con las mismas necesidades que vos, le digo a mis hijos, ¿verdad? Entonces con eso yo le voy haciendo. La vez pasada se va a la peluquería, su papá le corta más o menos el cabello que yo no quería que vos tenía Lamine Yamal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo con él? Le voy peinando. No, mamá, así me gusta, así no vas a tener así tu cabello y ahí está. En fin, más allá de lo que hago con mis hijos, les voy a decir algo, chicos. Los adultos no podemos caer en lo que tiene fulana, sultana, turumengana. Porque nuestro cerebro, chicas, ya maduró. Esas son luchas para un niño, un adolescente. Pero para nosotras que ya somos adultas, no podemos más estar teniendo esa lucha de cómo es fulana de tal. Para que yo
sienta que pertenezco a alguien. No, mi pregunta es, ¿cómo eran las mujeres? Justamente el apóstol Pedro dijo, las mujeres, las que son sabias, las reconocidas en nombre a Sara, ¿verdad? ¿Y qué halaga el apóstol Pedro? Halaga sus virtudes de carácter. Esos son los estándares del Señor. Y ustedes saben, las que siempre suelen escuchar mis charlas con respecto a la belleza, yo estoy muy a favor de la belleza porque la belleza hizo el Señor. Lo que yo estoy en contra es cuando el estándar de la belleza es del mundo. El estándar de belleza del Señor es superior. Nadie le iguala. Ni siquiera hoy que actualmente la duquesa, ¿cómo se llama? Kate, ella sigue siendo la mujer más elegante y la más hermosa mundialmente. Volvió a salir este año. Ni siquiera el estándar de ella es el estándar de Dios en el sentido de su carácter. Ahora sí, yo creo que ella y otra, o la realeza, o digamos el protocolo de la realeza en cuanto a la forma de vestir, es el estándar bíblico. Y ellos entendieron eso y se aferraron a la tradición. Porque la tradición de ella es cristiana. Pero nosotros... Siguiente, dependencia emocional de ciertas personas. Isaías 51, 12 al 13. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? Y ya te has olvidado del Señor tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? ¿Te sentís vacía o desprotegida si no tenés el afecto o la atención de alguien en particular? Puede ser de tu papá, de tu mamá, puede ser de tus hermanos, de un amigo, de tu esposo, de tu novio, de tu amiga que ya tiene ahora una nueva amiga y te está traicionando con esa nueva amiga, ¿verdad? Te sentís vacía o desprotegida. Y yo creo que en ese sentido lo que más de repente se nota es ese sentido de desprotección que tenemos, ¿sí? Cuando alguien no te acepta, no te quiere, no te valora, eso es temor al hombre. Siguiente, cambias tus valores o convicciones para encajar. Gálatas 2, 11 al 13. Rápidamente les voy a decir lo que dice ahí. Ese fue el acontecimiento, en Hechos pasó eso, cuando Pedro y Pablo, cuando estaban tratando de judaizar a los gálatas, querían decirle que tenían que cumplir ciertos mandamientos de hombre, ¿sí? Entonces, cuando primero Pablo viene a hablar con Pedro, Pedro a él le dice, sí, no, es que no tenemos que permitir. Pero después cuando se fue de vuelta Pablo a visitar, ¿qué hizo Pedro? No era tanto así. ¿Por qué? Porque Pablo ya le llamó la atención a los líderes de la iglesia local Gálatas de que estaban judaizando. Y Pablo, ¿por qué? Porque no quería que los líderes de Gálatas se enojen. Entonces, fíjense, adaptar tus creencias según con quién tú estés. Si estás con los hermanos de la iglesia, escuchar Ruthie Lord, Sara Geré, ¿verdad? Escuchar, no sé cuál es tu grupo preferido, Gilson, no sé. Cuando está en la iglesia. ¿Y cuando está en el mundo? Cachiporro, ¿de verdad? ¿Cómo se llama ese que no canta pero canta? Bad Bunny, ¿después? Está ahí, ¿verdad? Adaptar tus creencias según con quién estés, ¿verdad? Que entre paréntesis la música estoy dando ejemplo nomás, ¿verdad? Pero por ejemplo, vos primero crees en Jesús muchísimo, ¿verdad? Pero está con tu amigo, calladita te ve más bonita, ¿verdad? Y el otro es, cambio mi manera de hablar, vestir o actuar según con quién yo estoy. En la iglesia me vengo con la pollera evangélica,
Y en el mundo vengo con la pollera. ¿Verdad? Claro, porque es la iglesia. ¿Verdad? Entonces vamos cambiando según con quién estemos. ¿Verdad? 7. Vergüenza de tu fe. Evitas hablar de Jesús o actuar como cristiana por temor a la burla o rechazo. Y hace rato alguien justamente dijo ese ejemplo, ¿verdad? Mateo 10:28, vamos a hablar rápidamente. Y no temáis a los que maten el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este es un versículo que yo le enseño a mis hijos. A quien hay que temer es a Dios, porque Dios es el que envía al infierno, no Satanás. Él es el verdadero temible. Él es el juez justo y maravilloso. ¿A quién le pasa esto? ¿Evitas hablar de Jesús actuar como cristiana por temor a la burla o rechazo? Y Jesús dijo, el que me niega a mí, quiere decir que me va a negar, ¿verdad? Siguiente, dificultad para decir no por miedo al conflicto. Eso fue lo que también le pasó hace rato leímos, Saúl, que él no quiso decir no al pueblo para que el pueblo no le deseche como rey. Y qué ironía, Dios le rechazó como rey. Entonces, te sobrecargas o comprometes con cosas que no querés hacer para evitar quedar mal. El famoso no se hacía todo, ¿verdad? Me acompañé por ahí, te voy a estar estudiando. Sí, me vamos a ir ahora. Ay, no, porque si no, yo no me vamos a querer, va a ser mi amiga. Después, por ejemplo, ¿querés servir en este ministerio? Sí, porque, o si no, yo como no voy a, ¿verdad? ¿Quién es experta en decir sí a todo? Fuera de mí. Dejemos la recién al margen. Chicas, si a vos te cuesta decir no en cualquier cosa, eso significa que demasiado vos no querés dejar que la gente te siga invitando porque para agradar. Yo me acuerdo, tenía 20 años, tenía una amiga, yo era la sí a todo. Ruti, para que vean, entiendo. Bueno, yo era la que decía sí a todo, ¿verdad? Tenía 1 millón de amigos, así como Ruti, sí a todo. Y después una amiga me dice, cuando recibo una llamada, y en ese momento nos íbamos a ir a un acontecimiento X, algo de la iglesia, ¿verdad? Y llamo y delante de ella le digo a esa persona que me invita, sí, vamos, voy a hacer tal cosa, y corto. Amiga, ¿vos pensás que vos sos omnipresente? Y yo, ¿por qué? ¿Cómo si no podés irte? Y empieza a retarme, ¿verdad? Y yo me quedo así como que, me dice, si vos seguís diciéndole sí a todo el mundo, ¿en qué momento vas a vivir? Y fue un consejo que normalmente todos tal vez pueden darse cuenta, pero en ese momento como que Dios parece que hizo que yo abra mis ojos de decir que verdaderamente tenía que parar de querer agradarle a todo el mundo. No porque no quería que se enoje, no porque se va a sentir mal, no porque quién me va a ayudar. Podemos tener un montón de justificativos, pero al final la realidad es que nosotros al final estamos haciendo lo que todo el mundo quiere hacer, menos lo que nosotros tenemos que hacer. No digo lo que nosotros queremos hacer egoístamente, no, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. Y último, sobrepensar lo que otros piensan de vos. Mismo verso, Proverbios 29-25, donde justamente dice que es lazo para nosotros. Entonces te angustia cómo te perciben los demás y vivís preocupada por la imagen externa. Esto es también súper común, tanto en la vida real como en la vida virtual, que también es real, porque aunque sea virtual esa vida, vos también estás viviendo una vida real a través de las redes sociales. Entonces, si constantemente vos estás luchando con tu pensamiento, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir? Eso habla de que realmente a vos te importa demasiado agradar al ser humano y no al Señor, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice ahora en el hebreo acerca de temor a Dios? Proverbios 1:7 es nuestro versículo y dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, la palabra clave en hebreo es yirá
Y la transliteración es así como suena, ¿verdad? Gira. La raíz es yare. Y el significado es temor, reverencia, respeto profundo y asombro. En resumen, temer a Dios, yirá, tener un respeto reverente, obediente y confiado hacia Él por quien es Dios. ¿Ok? Entonces, temer a Dios significa tener un respeto reverente. Es sublime, es superior, es glorioso, es hermoso, es santo. Ese es el respeto que vos tenés por el Señor. Y dice así, fíjense, la diferencia entre temor al hombre versus temor a Dios. Y ahí vemos que el aspecto de la motivación, ¿cuál es? El temor al hombre es agradar, complacer, evitar rechazo. Y el temor a Dios es honrar, obedecer, reverenciar a Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Después vemos que el resultado de temer al hombre es ansiedad, esclavitud, hipocresía. Hipocresía, porque muchas veces nosotras, ¿qué tenemos que hacer? Ser algo, tenemos que aparentar. ¿Sí? Para que nos acepten. ¿Qué significa o cuál es el resultado de temer a Dios? Libertad, confianza, integridad. Vos sos libre para decir no, para decir esto yo no hago, esto yo no sigo, esto yo no sé. Vos tenés la confianza de lo que vos vas a decir y poner esos límites que son de Dios, es verdadero. Y te hace una persona confiada. Se nota en tu porte que vos no estás ¿cómo se dice? Dubitativa, gracias. ¿Sí? Se nota que vos tenés la seguridad de decir esto me gusta, esto no me gusta, esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios, esto yo quiero, esto yo no quiero. Importante eso. Yo siempre le digo a mis hijos, ¿verdad? Cuando saludan le digo, fuerte saludo, ¿verdad? ¿Vos estás diciendo te odio? No. ¿Y por qué entonces? No, es hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Sí les enseño para que ellos sean. Sí, porque les digo algo que es importante. Vos tenés que tener vergüenza de pecar, no de hacer lo que es correcto. ¿Sí? Entonces, esa es la confianza que Dios nos da cuando nosotros hacemos lo que es correcto. Y por ende, obviamente, integridad, porque vos sos una sola pieza, vos no tenés que ser hipócrita. Lo que vos sos en tu interior, sos en tu hogar y sos en todas partes. No tenés por qué estar fingiendo. Después, la fuente. Temor al hombre son las opiniones humanas, que digamos, ¿sí? Que justamente, como les expliqué, al final nuestros padres, sin querer queriendo, nos dieron esa fuente de agradar al hombre, que digan la opinión humana, ¿verdad? Y la fuente del temor a Dios es el carácter santo de Dios. Él se merece la gloria, Él se merece la honra, Él se merece la dignidad. Él es el único digno de alabanza. Él es el único digno de mis esfuerzos, de mi sacrificio. Él. En Él está todas las cosas. Dice el apóstol Pablo, digo por Jesucristo. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Por eso que Jesucristo vino a revelarse a esta vida para que vos le conozcas a Él. Y Él dijo en ningún momento, a mí me encanta por eso leer los evangelios, porque constantemente Él dice, yo soy el camino, la verdad. Dice, el que a mí viene al Padre. Ustedes le quieren conocer al Padre, porque los judíos pues se jactaban de que ellos le conocían al Padre. Y Él le decía, yo vine a revelar esa verdad. En mi persona está la perfección de la deidad. ¿Entienden por qué ustedes tienen que estar más tiempo conociendo a Cristo que las tendencias mundiales? Porque Cristo es lo todo, el todo, lo perfecto, que va a saciar tu sed de aprobación. ¿Amén? Y lo último, la Biblia lo describe como el temor al hombre, el lazo, que ya vimos 29-21, y el temor a Dios, el principio de la sabiduría. Vos querés ser verdaderamente sabia. Y dice la Biblia en Proverbios 31,
¿Quién al final es la mujer que verdaderamente es alabada? Esa mujer que teme al Señor. En ella está. Y díganme si al final ustedes no habrán conocido mujeres cristianas. La vez pasada vino una ancianita que ya estaba, creo que en silla de ruedas. Me hizo llorar tanto porque ella no claudicó en su fe. Ese es el estándar de mujer que yo quiero para mí. Ese es el estándar de mujer. Que cuando yo tenga la misma edad que ella, si Cristo no viene pronto, ojalá que sí, yo pueda llegar anciana a los, no sé, 90, 100 años, no sé cuándo quiere llevarme el Señor, y que yo pueda verdaderamente ver que no he descarriado la fe en mí. Esa es la virtud que la mujer piadosa tiene que buscar, ¿verdad? Y por último, chicas, 5 minutos más nomás. ¿Cómo cambiar el temor al hombre por el temor a Dios? Quiero que reflexionen en estas maravillosas enseñanzas que los puritanos enseñaron para cultivar el temor a Dios y vencer el temor al hombre. ¿Quiénes fueron los puritanos? Los puritanos fueron un grupo de cristianos en el siglo XVI y XVII, que primero estaban en Inglaterra y luego un grupo llamado los peregrinos vinieron a Estados Unidos, y entre ellos, entre paréntesis, ese grupo fue uno de los grupos que fundó los Estados Unidos. Y ellos se llamaron, o mejor dicho, se les denominó a ellos después en la historia puritanos, porque ellos demasiado querían dividirse de la secularización que la iglesia cristiana en ese momento estaba teniendo, porque todavía era parte del Estado. Y ellos no querían más pertenecer a un grupo que decía ser cristiano, pero verdaderamente no eran cristianos. Entonces ellos se separan en el sentido de una manera, no, ahora mismo no vamos a separar todo, no, sino que de una manera empezaron ellos a ser más estudiosos de la palabra y quisieron en puridad hacer lo que la Biblia dice que debe hacer un cristiano. De ahí viene la palabra puritanos, no porque eran perfectos, ¿sí? No porque eran mejores que otros, no, sencillamente ellos querían vivir la Biblia en puridad. Entonces, una de las cosas que, entre paréntesis, ustedes conocen, ya me imagino que ya les hablé del progreso del peregrino. John Bunyan, él fue un puritano. John Owen, que también los varones ya estudiaron, que se llama justamente uno de sus libros o una de sus obras más maravillosas, se llama La mortificación del pecado. Él fue el escritor. Jonathan Edwards, ¿ya escucharon de Jonathan Edwards? Bueno, ya también había recomendado su libro sobre los afectos, que habla justamente del corazón, y maravilloso. Y de quien más yo tuve la oportunidad de poder aprender acerca del corazón es de los puritanos. Inclusive hoy en día, si leen en inglés mucho mejor, pero hoy en día en español ya hay recursos. Por ejemplo, hay una teología sistemática de los puritanos. Así es, maravillosamente gloriosa, así que les recomiendo también que ustedes puedan tener. Hay unas oraciones puritanas que en su momento ya había compartido también en el grupo, voy a volver a compartir para que cada día ustedes puedan utilizar esas oraciones también para que puedan ser parte de su disciplina espiritual. Y los puritanos fueron, digamos, los más diligentes en crear, digamos, la teología como tal, si podemos llamar así, de las disciplinas espirituales. Entonces, bastante recomendado. Entonces, ¿qué ellos recomendaron? Uno, el temor a Dios nace del conocimiento verdadero a Dios. ¿Qué dijo Stephen Charnock? No podemos temer correctamente a Dios si no lo conocemos correctamente. En mi experiencia personal, donde más yo entendí lo que a Dios le agrada y acerca del temor a Dios, es conocer el carácter de Dios. Conocer el carácter de Dios me hizo conocer mi diseño divino, me hizo amar mi diseño divino, me hizo aceptar mi diseño divino. Vos tenés que conocerle a tu Creador. Entonces tenés que dedicarte a saber sus atributos. ¿Por qué Él es santo? ¿Por qué Él es amor? ¿Por qué Él es justo? ¿Qué significa que Él es omnipotente? ¿Qué significa que Él es soberano? ¿Qué significa que Él es omnisciente? Importante, ¿verdad? Segundo, el temor a Dios se cultiva en la intimidad con la palabra. Y justamente John Owen dice que el alma que teme a Dios tiembla ante su palabra. Amén. El 3, el temor a Dios
libera del temor al hombre, porque así mismo, a medida que vos más creces de tu temor a Dios, automáticamente vas a dejar de tener temor al que dirán. Y ya no vas a querer más agradar al hombre, vos vas a querer agradar a Dios. Entonces, justamente el 4 dice, recordar el juicio venidero ayuda a ordenar nuestros temores. ¿Qué piensa en el tribunal de Cristo? Quien piensa en el tribunal de Cristo no tiembla ante los tronos humanos. Thomas Watson. Y justamente esta es una palabra, púselo ahí en blanco, que a través de los puritanos, cuando yo comprendí coram deo. Coram deo significa que vos estás todo el tiempo delante de Dios. Y entonces, si vos estás delante de Dios, ¿quién es el primero que ve tus pensamientos? ¿Quién es el primero que conoce tus motivaciones? ¿Quién es el primero que conoce tus anhelos? Si vos comprendes ese concepto, cada vez que vos vas a tomar una decisión, cada vez que vos vas a tener una acción, y vos recordás, yo estoy coram deo, Dios me ve cuando yo pienso, inclusive Él ve lo que yo no sé lo que estoy pensando, lo que yo no sé que estoy sintiendo, es Dios. Ese concepto a mí me trajo tanto temor a Dios. Porque si yo quiero vivir delante de un Dios santo, ¿cómo yo tengo que vivir? Santamente. Y un día a la vez son estas prácticas. Un día a la vez, porque todos los días fallamos, pecamos. Todos los días tenemos la tentación de no orar, de no leer la Biblia. Pero recordar que estamos delante de Dios viviendo todos los días nos da el sentido de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y el último, el temor a Dios se expresa en obediencia práctica. Temer a Dios es amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia y andar en su camino. Richard Baxter. No basta con decir que se teme a Dios, hay que vivir como quien lo honra por encima de todo. Y para terminar, el temor a Dios no es esclavitud sino libertad, no es distancia sino obediencia amorosa, no es terror sino reverencia con gozo. El escritor de Hebreos dice que podemos entrar confiadamente ante el trono de nuestro buen Señor, que dice que Él va a ser esa persona que va a suplir todas nuestras necesidades. Amén. Así que, chicas, no se olviden, ustedes quieren ser cada vez más santas, estén en la palabra, vivan en la palabra, permanezcan en la palabra, porque ahí ustedes van a encontrar todo lo que necesitan. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la gracia que nos das de poder meditar en tu palabra, de poder hacer este análisis profundo en nuestros corazones. Tal vez hay cosas que por el tiempo no pude agregar, Señor, pero no. Lo que me gusta, Señor, es que como Espíritu Santo vos vas a encargarte, Señor, de que ellas puedan verdaderamente ser quebrantadas, a seguir profundizando en sus corazones para que ellas puedan, Señor, tener una conciencia mucho más fuerte de quién eres tú, Señor. Te ruego, Señor, que las hagas libres del temor al hombre, Señor. No hay peor lazo que vivir conforme al temor al hombre, Señor. Así que yo te ruego, Señor, que puedas traer a ellas ese deseo de conocerte más y vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús.